Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos los que me escuchan a través de este audio, a través de esta transmisión. Dios les guarde, Dios les bendiga. Vamos a entrar en este momento a la parte del estudio de los atributos de Dios. En este momento oramos al Señor para que Dios nos bendiga a través de su palabra. Divino Dios y Padre Celestial, en este momento entramos en tu presencia, alabando y glorificando tu nombre. Pedimos una bendición especial para el estudio de esta noche, Señor, que lo hagamos con la bendición y con el perdón de nuestras faltas y pecados. Si en algo hemos fallado, te pedimos perdón y rogamos tu bendición, que esto se haga, Señor, que sea un trabajo, un estudio didáctico, Señor, donde pueda llegar al corazón de las almas y todos aquellos que lo escuchen sean salvos y sean bendecidos. En el nombre santo y glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, amados que nos escuchan a través de esta transmisión, vamos a estudiar en esta noche la parte de los atributos de Dios. Escribir sobre los atributos del Dios infinito es una tarea seria. Sin embargo, podemos indagar la palabra de Dios con la certeza de que en las inspiradas escrituras tenemos la revelación de Dios, de Él mismo, a nosotros. Dios nos ha revelado esas perfecciones y excelencias de su naturaleza que Él juzga como esenciales para nuestra redención, adoración y comunión con Él. Este puede ser uno de los más interesantes estudios en el reino de la doctrina bíblica. ¿Quién no se siente maravillado y conmovido al leer tales palabras como las siguientes de la pluma inspirada del profeta Isaías? Continuamos. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oí Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios. ¿Pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los cielos, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40, versículos 25 al 28. Tales expresiones lo engrandecen a la vez como creador y proveedor. Revelan su poder, sabiduría, providencia e inmutabilidad. Esto no es sino una porción de un capítulo del Antiguo Testamento. Cuando sumamos, ahorita continuamos. Tales expresiones lo engrandecen a la vez como creador y proveedor. Revelan su poder, sabiduría, providencia e inmutabilidad. Esto no es sino una porción de un capítulo del Antiguo Testamento. Cuando sumamos el Nuevo Testamento y la revelación de Dios en su Hijo Jesucristo, tenemos una fuente rica y viviente de la cual entendemos las propiedades y virtudes de Dios. No es fácil categorizar los atributos de Dios. Hay claramente dos clases generales, pero palabras propias para distinguirlos son difíciles de encontrar. Una clase solo la posee Dios. Otra clase la puede poseer el hombre. Hasta cierto punto, la clase que tiene solo Dios
la llamamos atributos absolutos. La clase que puede ser compartida con nosotros la llamamos atributos morales. Un momentico, voy a buscar los espejuelos. Disculpen, amados hermanos, continuamos ahora con el estudio de los atributos de Dios. Existencia propia, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5:26. Dios es la fuente absoluta de toda vida y ser, la causa sin causa. Él no es uno en una serie de emanaciones, como muchos han equivocadamente enseñado. Él es el eterno Dios, viviente, creador de todos los seres y las cosas que han existido jamás. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, verso 17. Dios no depende de ninguna fuente para su ser o esencia, por lo tanto tiene existencia propia. Inmutabilidad, porque yo Jehová no cambio. Malaquías 16. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1, versículo 17. De nuestro Señor Jesucristo nos encanta citar: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 11, verso 18. Las cláusulas en el cual no hay mudanza y Jesucristo es el mismo son incondicionales. Por lo tanto, la invariabilidad e igualdad están aplicadas a todos los atributos divinos. Es muy reconfortante para el creyente saber que los pactos y promesas de Dios son tan confiables como los fundamentos del cielo. En la oración de Salomón, en la dedicación del templo, él declaró: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo, Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Primera de Reyes 8, versículo 56. El hombre varía de día en día, su obediencia no es constante. Las acciones y actitudes negativas del hombre pueden disminuir la experiencia de bendiciones condicionales para él, pero esto no contradice la fidelidad de Dios. A través de la boca de Malaquías, Dios habló en
son de reproche y exhortación. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Malaquías 3, verso 7. Malaquías 3, verso 7. San Pablo, quizá más que ninguno otro, expresa el invariable amor de Cristo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Estamos ahora entrando a la parte de la eternidad de Dios, este otro atributo de Dios, la eternidad. Por lo tanto, al Rey de los cielos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1, versículo 17. El majestuoso nombre de Dios dado a Moisés en Éxodo 3, verso 14, yo soy el que soy, lo revela como ser sobre el tiempo. El salmista exclamó, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 90, versículo 2. Su existencia, para expresarlo desde una perspectiva humana, es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Juan el apóstol cita respecto al Señor, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1 y versículo 8. Las mismas declaraciones de eternidad brotan de la boca de Jesús en Apocalipsis 22, verso 13. El eterno Dios es el dador de vida eterna. A través de su eterno Hijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 12. La omnipresencia. Vamos a estar mirando ahora lo que es la omnipresencia de Dios. Es que es otro atributo más. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías 23, 23 y 24. Vuelvo a repetir, Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24. Salomón estaba consciente de la inmensidad y omnipresencia de Dios cuando oró. He aquí que los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes 8, versículo 27. Dios está presente en todo lugar, sin embargo, está en lugares específicos. En manifestación. Se encontró con Moisés en la zarza ardiente en el monte. Él está en su templo y sin embargo el templo no lo puede contener. Él está en los cielos y sin embargo llena los cielos y la tierra. Él está en su trono, donde Jesús intercede a su diestra. Y sin embargo ha prometido, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28, versículo 20. Él está en todas partes y sin embargo ha prometido estar donde dos o tres estén congregados en su nombre. Dios está en todo lugar, pero no en todo punto. En el mismo sentido, Él no está dentro de todo. Eso es panteísmo. Pero Él está presente en todo lugar. Qué gran bendición es que Él esté en todo lugar donde los creyentes oran, adoran o sirven. Es igualmente cierto que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo.
no importa dónde estén sobre la faz de la tierra. La presencia de Dios está en su iglesia de una forma especial a través de la obra del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, versículos 16 y 17. Donde quiera que la iglesia vaya, el Espíritu Santo está presente donde quiera que se predique el Evangelio. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, versículo 8. Estamos viendo ahora la parte que viene a continuación, la omnisciencia. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, perdón, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmo 139, versículo 1 y 4. Dos aspectos de la total sabiduría de Dios son enfatizados en las Escrituras. Dios tiene conocimiento de todo lo que ocurre en todo lugar. El hombre no puede esconder ni sus hechos ni sus pensamientos de Dios. Si la deshonestidad y el engaño de Jesse le eran conocidos al profeta de Dios, de ninguna manera estaban escondidos del omnisciente. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 20 al 27. Dios sacó a luz en juicio los engañosos planes de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. En las cartas a las 7 iglesias de Asia, el Señor describe claramente no solo sus acciones, sino también sus condiciones espirituales internas. Apocalipsis 2, versos 1 al 3. Todas las cosas son conocidas por Él. Dios es totalmente sabio en sus planes y propósitos. Él conoce todas las cosas desde el principio. Él en su sabiduría ha planeado la redención de su pueblo, la construcción de su iglesia y el triunfo de su reino. Por ejemplo, ¿qué hizo abundar para con nosotros? Que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, Efesios 1, versos 8 al 10, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios capítulo 3, versículos 9 al 11. Es estimulante saber que Dios en su sabiduría ha hecho planes que llevará a cabo a pesar de la libertad de elección y voluntad que Él le permite ejercer al hombre. Y cuando nosotros le amamos en su sabiduría, Él obra para que todas las cosas nos ayuden a bien. Romanos 8, versículo 28. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
Y ya estamos de regreso aquí. Vamos a continuar con el estudio de los atributos de Dios. En este momento, a continuación, vamos a continuar con la omnipotencia. Omnipotencia de Dios. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías capítulo 32 y versículo 17. Algunos han tratado de encontrar, un momentito, continuamos. Algunos han tratado de encontrar una contradicción en la omnipotencia de Dios, porque se dice que hay algunas cosas que Él no puede hacer, tales como mentir, pecar, negarse a sí mismo y humorísticamente hacer una roca tan grande que Él no puede levantar. Esto no es una limitación de su poder, sino una limitación propia de su voluntad. Dios no hará lo que es contrario a su naturaleza, ni lo que es una contradicción en términos. La grandeza del poder de Dios está vista en su obra creada. La amplitud del universo hace titubear nuestra imaginación, y los reinos microscópicos y submicroscópicos son casi igualmente complejos. Si pensamos cuán temerosa y maravillosamente está hecho el cuerpo humano, quedamos atónitos delante del Dios omnipotente. Su poder creativo es a la vez inmensurable e incomprensible, pero más allá de esto está el eterno mundo jamás visto. Las cosas que se ven son temporales, pasarán, pero las cosas que no se ven, la realidad espiritual, son eternas. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 18. El poder de Dios es visible en su soberano reino sobre todo. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Isaías capítulo 40 y versículo 15. La profecía bíblica concerniente a los destinos de las naciones ha tenido un maravilloso cumplimiento, mostrando que Dios en verdad reina en los asuntos de los reyes y de los gobernadores humanos. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel, capítulo 4 y versículo 35. El libro de Daniel es un comentario elocuente de la soberanía de Dios sobre los reinos terrenales, los cuales son representados como bestias o parte de una imagen. La manera en que Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, llevándolos a la tierra prometida, otra vez demuestra que no hay nada demasiado difícil para Dios. Génesis capítulo 18, versículo 14. Otra demostración de poder divino es la iglesia de Jesucristo. Dios tomó 12 discípulos aparentemente ordinarios, los llenó con el Espíritu Santo y con ellos trastornó el mundo entero. Hechos capítulo 17 y versículo 6. Esa iglesia está bien viva, 20 siglos más tarde y al borde de un avivamiento mundial. Avivamiento. Bueno, no, continuamos. La resurrección de Jesús de entre los muertos demuestra el poder de Dios sobre el reino de la muerte y la tumba. Junto con Cristo, Dios nos ha levantado y nos ha sentado junto con Él
en lugares celestiales. Efesios 1, versículos 19 al 16. Para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Efesios 1, versículos 18 y 20. Dios es soberano sobre ángeles y sobre Satanás mismo. Dios reina en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra. El que hizo todas las cosas y gobierna todos los reinos, puede tratar cualquier problema que acosa a su pueblo. Vamos a darlo en el siguiente tópico. Vamos a estar estudiando lo que es la soberanía de Dios, este atributo que pertenece a Dios, que es la soberanía. Lo vamos a desglosar un poco de ahora en adelante. Bajo el título anterior ya hemos discutido la soberanía de Dios sobre las naciones y el reino invisible. En este punto, una consideración especial debe dársele a la antigua controversia sobre la soberanía de Dios ante el libre albedrío del hombre. San Pablo escribe en Efesios: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. Este pasaje parece inferir que todo resulta de la voluntad de Dios. Por otro lado, Juan en el capítulo 22 de Apocalipsis cita a Jesús en su última apelación al hombre: y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 17. Este pasaje dice claramente que el agua de vida está disponible para cualquiera sobre la base de elección y libre albedrío humano. Indiscutiblemente las doctrinas de elección y predestinación están en la Biblia. Por otra parte, tenemos las palabras de Jesús mientras lloraba sobre Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste. Mateo capítulo 23 y versículo 37. Otra vez: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. Y otra vez: todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, capítulo 16. En verdad, la Biblia enseña ambas posiciones. Dios es soberano, pero no arbitrario. El hombre tiene libre elección y voluntad, con ciertas limitaciones. Nuestra incapacidad de reconciliar las dos posiciones no hace que una posición u otra sea falsa. Nuestra incapacidad de ver cómo ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo se debe a nuestra finita comprensión humana. Dios puede ser soberano sin violar la libertad esencial del hombre. Toda verdad divina, en cierto sentido, no es paradójica, porque nuestra visión de realidad es solo en parte, a lo sumo, 180 grados. La verdad divina es un círculo completo, 360 grados. Samuel Fisk cita a Charles Spurgeon, quien dice: hermanos, sean prontos a ver los dos lados del escudo de verdad. Elévense sobre la niñez que no puede creer dos doctrinas hasta que ve el anillo conector.
¿No tienes dos ojos, hombre? ¿Te es necesario apagar uno para que puedas ver claramente? El doctor R. El doctor Torri en el siguiente pasaje presenta una presencia como la base para reconciliar la predestinación con la libertad de elección del hombre. Él escribe: las elecciones, las acciones de Judas y de los demás fueron tomadas en el plan de Dios y por lo tanto hechas parte de él. Pero esto no significa que estos hombres no eran perfectamente libres en su elección. No obraron como lo hicieron porque Dios sabía que lo harían. El hecho de que ah, el hecho de que lo harían era la base sobre la cual Dios lo sabía. La presencia no determina las acciones del hombre, más su conocimiento posterior. Sí, la presciencia no determina las acciones del hombre, más su conocimiento posterior. El conocimiento está determinado por el hecho, no el hecho por el conocimiento. Dios sabe desde la eternidad qué hará cada hombre, si dará lugar al Espíritu Santo. ¿Sí? Vuelvo a repetir este punto. El conocimiento está determinado por el hecho, no el hecho por el conocimiento. Dios sabe desde la eternidad qué hará cada hombre, si dará lugar al Espíritu Santo y aceptará a Cristo, o si resistirá al Espíritu y rehusará a Cristo. Aquellos que lo reciben están destinados a la vida eterna. Si alguno se pierde es simplemente porque no querrá venir a Cristo y por lo tanto obtener la vida eterna. Juan 5, versículo 40. El que quiera puede venir. Apocalipsis 22 y verso 17. Y todo el que viene será recibido. Juan 6, 37. Vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con este bonito estudio de teología bíblica para nuestros conocimientos básicos y elementales de la doctrina de Dios. Amén.
Bien, continuamos ahora de nuevo con el estudio de teología para nuestros conocimientos de la palabra de Dios, para que estemos más, más llenos de la palabra de Dios, más llenos del Espíritu Santo, más llenos de su amor y más llenos de su gracia. Amén. Para que no lo descuidemos. Amén. Es muy importante eso, este punto fundamental para nuestro crecimiento cristiano. Los atributos morales. Vamos a estudiar ahora lo que aparte de los atributos morales de Dios. Algunos atributos les llamaremos morales porque han sido compartidos hasta cierto punto con el hombre redimido y conciernen al carácter y conducta. Todos hablan de la bondad de Dios. Santidad. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Levítico capítulo 11, versículo 44 al 45. Dios es un Dios santo y requiere santidad de su pueblo. Webster define santidad de la siguiente manera: dedicado a uso religioso, perteneciente a o venido de Dios, consagrado, sagrado espiritualmente, perfecto o puro, inmaculado de maldad o pecado, sin pecado, santo. La palabra para santo es Kadosh. Está definido en Old Testament Word Studies, estudio de palabras del Antiguo Testamento, de la siguiente manera: atribuido a todas esas cosas que de cualquier manera conciernen a Dios, o su adoración sagrado, libre de mancha o de vicio, idolatría y otras impurezas y cosas profanas. La palabra griega es agios, que se define de la siguiente manera: en el léxico griego, dedicado a Dios, santo, sagrado, reservado para Dios y su servicio, puro, perfecto, digno de Dios, consagrado. La idea básica de santidad, como está aplicada a Dios, es la de separación y exaltación, absoluta perfección de carácter. La visión de Dios de Isaías acentúa estas cualidades. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije: ay de mí, siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 6 y versículo 13. El Dios Santo estaba sobre todo, gobernando como Rey y dueño de todas las cosas. Jehová Sabaoth, en majestuosa gloria, recibiendo la adoración del serafín que engrandecía su santidad, ante cuyas perfecciones el profeta clamó atónito y arrepentido por sus pecados. Antes de que contemplemos los otros atributos morales de Dios,
El siguiente es el concepto que debiéramos tener de Dios. Las escrituras mencionan con mayor frecuencia lo que se refiere a la santidad de Dios que lo que se refiere a su poder total, sabiduría y omnipresencia. En combinación, las escrituras establecen la santidad de Dios mucho antes de presentar su amor. Éxodo, Levítico y Números repetidamente describen al Dios de santidad. No es hasta que llegamos a Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 79, que encontramos una clara declaración de su amor, y esto se encuentra en un contexto de santidad que inspira un profundo asombro. Aplicado a hombres y cosas, el principal significado de santidad es dedicación y consagración, la cualidad de ser separados para Dios. Las cosas dedicadas exclusivamente a Dios o su adoración y servicio son santas. Cualquier cosa es santa cuando le pertenece por completo a Dios, tal como su templo, con utensilios y amoblamientos. Santo era el pueblo de Dios. A Israel se le llama nación santa. En el Nuevo Testamento, los miembros del pueblo del Señor son llamados santos. Romanos capítulo 1 y versículo 7. Más tarde, santidad también significó separación de toda contaminación y forma de idolatría. En la época de Isaías, la injusticia había llegado a ser una violación de santidad, tan grande como la delincuencia en la adoración y los sacrificios. Isaías 1, 20, capítulo 1, versículo 1, desde el 1 al 20. El Dios Santo fue provocado mayormente con Israel por el adulterio a deidades paganas. En los días del Nuevo Testamento, el énfasis se trasladó más hacia la pureza de la vida interior y la separación del mundo. Ver Romanos capítulo 6, versículo 19 y 22. A través de su vida cristiana, el creyente está siendo santificado por la palabra y el Espíritu Santo, porque Él es el propósito de Cristo, presentarnos a sí mismo y a el Padre sin culpa, en santidad. Un Dios santo tendrá un pueblo santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Vamos a una pequeñita pausa y ya regresamos. Gracias.
Gloria a Dios, ya estamos de regreso. Continuamos con este estudio de teología, de la doctrina de Dios. Estamos estudiando en estos momentos lo que es los atributos de Dios. Rectitud, vamos a ver en este punto lo que es la rectitud, justicia de Dios. Génesis 1, Génesis capítulo 18 y versículo 25, se lo puede encontrar si quiere. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis 18, 25. Relacionado con la santidad de Dios está su rectitud y justicia. Para simplificar, podría decirse que la rectitud de Dios es su santidad en acción y su justicia en su rectitud en el reino y gobierno. La palabra hebrea para rectitud es tzedek, la cual se define de la siguiente manera: rectitud, lo que es derecho, justicia de un juez, de un rey, de Dios, demostrada en castigar al maligno o en venganza, liberación y en recompensa al justo. Otra palabra hebrea es mishpat, que significa justo, juicio como juez. La palabra griega para recto es dikaios, cuya definición es, primero, de Dios justo, recto, con referencia a su juicio de hombres y naciones, un juez recto. Segundo, de hombres, derecho, justo, recto, conforme a las leyes de Dios y de los hombres, viviendo de acuerdo a ellas. Dios es un Dios recto, porque actúa en todo tiempo con su santa naturaleza y voluntad. Uno de los más grandes capítulos de la Biblia respecto a Dios es el capítulo 32 de Deuteronomio. En el verso 4 tenemos una definición de las obras rectas de Dios. Él es la roca, Hazur, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Mishpat. Juicio justo, Dios de verdad, Amuná, fidelidad en cumplir promesas y sin ninguna iniquidad, Abel. Injusticia en el trato con hombres, en él es justo. La palabra sería tzadik, recto y recto. Eso sería washar, derecho. Espero hacerme entender. Eso está en versículo de Deuteronomio 32, capítulo 32 de Deuteronomio y versículo 4. La rectitud de Dios es inmutable. Él es una roca. Se le refiere a Dios como roca 5 veces en el capítulo 32 de Deuteronomio. Su rectitud nunca cambia, su justicia es infalible.
Él es fiel en tratar con su pueblo de acuerdo a su naturaleza y su ley revelada en pactos. Castigará terriblemente en juicio, al igual que recompensará generosamente, pero siempre de acuerdo a sus promesas y pactos. Él está completamente por encima de todo trato injusto o engañoso. Todos sus caminos son derechos. Como Dios recto, Él fija leyes justas para gobernar la conducta en el trato de los hombres, unos con otros, en sociedad. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la adoración y el servicio de Dios, pero los últimos 6 conciernen a la forma en que las personas deben tratarse unas con otras. Nuestro Dios trata con nosotros en justicia. Luego debemos tratarnos el uno al otro en rectitud. Dios, a través de la boca de Isaías, amonestó a Israel: quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Eso sería mishpat, juicio, mishpat. Justicia, rectitud, restituid al agraviado, haced justicia rectamente al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Isaías, capítulo 1, versos 16 al 18. En el Nuevo Testamento, las palabras españolas rectitud y justicia son traducciones de la misma palabra griega. Esto se puede ver en la definición de la palabra justificación, que significa el acto de declarar a alguien recto. En el libro de Romanos aprendemos acerca de una forma de rectitud del hombre, aparte de la ley. Dios requiere rectitud perfecta del hombre, pero el hombre en su estado caído no alcanza la perfección. En la ley se hizo provisión para la purificación a través del sistema de sacrificios. San Pablo declaró en cuanto a una nueva base para rectitud. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es su santidad, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos, usted lo puede encontrar en el capítulo de Romanos, capítulo 3 y versículos 21 al 26. Nuestro recto y santo Dios es también un Dios de misericordia y clemencia, pero no actuará en forma contradictoria con su santidad. En su rectitud proveyó una manera de justificar al pecador, mandando a su infinito Hijo a hacer de una vez y para todos el perfecto sacrificio para el pecador, para el pecado, como el segundo Adán. Él vivió en perfecta obediencia a la santa voluntad del Padre. Por esta razón Dios podía conferir sobre el creyente la justicia de Dios
sin dejar de ser un Dios de justicia. El creyente pecador es justificado en Cristo. Al mismo tiempo, la justicia de Dios no ha sido comprometida. Debemos recordar, sin embargo, que somos justos en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Vamos a una pequeña pausa y ya estamos regresando. Glorioso es el Señor. Continuamos con este estudio de teología que proveemos gratuitamente para que usted se goce en el Señor y pueda ser edificado para la evangelización. Amén. Para que usted se prepare también, para que nos preparemos y estemos bien equipados para el servicio al que el Señor nuestro Dios nos ha llamado. Vamos en este momento a estudiar lo que es el amor, la misericordia y la bondad. Vuelvo a repetir, el amor, la misericordia y bondad. Lo hago un poco rápido porque es un poquito extenso el estudio y queremos leerlo rápido, pues. Digo, para no tomar mucho tiempo, pero después ahí quedará el audio. Usted lo podrá volver a escuchar todas las veces que quiera. Estamos tratando de mejorar el sonido y también subiendo los audios a YouTube. Amén. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Quizá todos los atributos morales de Dios están encerrados en estos dos: su santidad y su amor. En su santidad Él es incansable. En su amor Él nos alcanza a nosotros. En su santidad es trascendente. En su amor es inmanente. Pero no hay dos señores, sino uno que es a la vez santo y amoroso para el hombre caído. Estos dos atributos aparentemente irreconciliables son unificados en la perfecta obra
expiatoria de Cristo, en la cual las demandas de santidad son satisfechas y la emanación de amor es realizada. La palabra hebrea para amor es ahab, que tiene casi el mismo registro de significados que nuestra palabra española. Puede expresar el amor divino y el amor carnal del hombre. El Antiguo Testamento nos revela el amor de Dios en palabras hasta el libro de Deuteronomio. Quizá era necesario establecer la santidad de Dios en adelanto a la revelación de su amor. En Éxodo capítulo 19 y versículo 12 leemos: cualquiera que tocare el monte seguro morirá. Pero en Deuteronomio capítulo 7 versículos 6 y 8, Dios expresa su amor como la base de su pacto con la nación de Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser de un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. El amor de Dios se ve constantemente en la historia de Israel, en su paciencia y sufrimiento al tratar con su pueblo, aun en los tiempos de sus caídas y calamidades, porque el Señor al que ama disciplina. Hebreos capítulo 11, versículo 6. En el Nuevo Testamento hay varias palabras griegas para definir amor, pero cuando se hace referencia al amor de Dios, la palabra utilizada es siempre ágape. El léxico define ágape y el verbo agapao de la siguiente manera: amar, valorar, estimar, sentir o manifestar generoso interés por ser fiel hacia, deleitarse en atesorar sobre, por consiguiente, amor, generosidad, cariñoso interés, devoción. El sustantivo ágape se encuentra rara vez en griego clásico. Es una de las palabras a las que se le es dada un nuevo significado cristiano en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan nos da las dos más grandes declaraciones sobre el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está ahí en el capítulo 3 de Juan y versículo 16. Y Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 8 y versículo, Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Las siguientes son pruebas del amor de Dios para con el creyente. La seguridad de nuestra salvación y vida eterna está registrado en Juan, capítulo 3 y versículo 16. El deseo de y la acción de proveernos todas las cosas necesarias. Romanos capítulo 8, versículo 32, y Santiago 1, 17, Filipenses 4, 19. Damos mucho referencia.
El envío del Consolador, el Espíritu Santo, Juan 14, versículos 15 y 16. Nuestra colocación en su cuerpo, Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Nos hizo hijos de Dios, primera de Juan capítulo 3, versos 1 y 2. La provisión de medios para una sanidad corporal, Santiago capítulo 5, versículos 15 y 16, y Mateo 8, 16 y verso 17. Y la provisión de medios para una vida cristiana victoriosa, Romanos 8, versículos 35 y 39. Bajo la categoría de amor pueden ser incluidas otras virtudes como misericordia, sufrimiento, paciente, bondad, perdón, compasión, etc. Estamos en la recta final. Los que están escuchando, ya nos quedan minutitos para terminar y vamos a leer, vamos a ver, estudiar lo que es el último de estos atributos que estamos estudiando en esta noche, y está en esto se llama la verdad. Verdad, o sea, un atributo de Dios, verdad. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito, capítulo 1 y versículo 2. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1 y versículo 14. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos capítulo 3, versículo 4. La verdad de Dios es una parte de su naturaleza santa y podría ser considerada bajo el título de santidad y justicia. Pero por razones prácticas la trataremos aparte como un atributo separado. 3 aplicaciones pueden hacerse con relación a que Dios es verdad. Porque Dios es verdad, su palabra es verdad. Es la verdadera revelación de su naturaleza, su voluntad y propósito para el hombre, su plan de salvación, sus promesas y pactos fueron hechos en verdad y son infaliblemente dignos de confianza. Salmo 119, versículo 89. Dios es verdad porque Él es el único verdadero objeto de la adoración del hombre. Toda idolatría, por lo tanto, es una mentira y decepción. Dios es el único ser o meta digna de suprema prioridad en la vida del hombre. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Porque Dios es verdad, Él es fiel en guardar todas sus promesas y pactos. Dios no puede, no lo hará mentir. Sabemos que todas sus promesas serán cumplidas porque por naturaleza Dios no puede prometer lo que no tiene intención de cumplir. Además, siendo omnipotente, es capaz de hacer lo que promete. Debemos entender, sin embargo, que muchas promesas son condicionales a cierta obediencia de nuestra parte. Si desobedecemos, Dios no es infiel al detener la bendición prometida. Puede a veces aparentar que Dios es infiel a una promesa por la demora. Cuando Dios se demora es
siempre para nuestro mejor provecho, en su tiempo, dictado por su sabiduría, Él fielmente cumplirá su promesa. Hebreos capítulo 10 y versículo 23. De último, para terminar, le doy una última cita, 2 Corintios 1:20, y hasta aquí fue el estudio de los atributos de Dios. Muy pronto estaremos subiendo más videos, estén pendientes porque estaremos subiendo mucho más material si el Señor así lo permite. Dios les bendiga, hasta pronto y feliz noche.